Bueno, en esta oportunidad nos acompaña Mariano Zuckerfeld, quien, por supuesto, agradecemos enormemente el estar presente. Y quiero hacerle un agradecimiento especial porque fue una de las primeras personas que contactamos. Y la verdad que la disposición de Mariano a participar de este encuentro y a difundir las actividades y a difundir el observatorio en sí mismo y todo lo que estamos tratando de hacer desde este espacio, siempre fue la mejor de las disposiciones. Así que no solo quería agradecerte el hecho de estar acá, sino la verdad que quería agradecerte la buena predisposición y la buena voluntad. Mariano es investigador adjunto del CONICET, del equipo de estudios sobre tecnología, capitalismo y sociedad, del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides. Es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo Argentina, es magíster en Ciencia Política y Sociología, también por la Flaxo Argentina, y licenciado en Sociología de la UBA. Además es profesor de la Maestría de Propiedad Intelectual de Flaxo, también de la Maestría en Ciencia y Tecnología de la Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mariano ha escrito numerosos artículos, ponencias en revistas especializadas, ha escrito libros sobre temáticas relacionadas con la propiedad intelectual, las tecnologías digitales y la economía del conocimiento y la innovación. Sus últimos libros, particularmente, han sido Profit for Free, Corporate Capitalist Use of Openness, Knowledge in the Age of Digital Capitalism, de la Universidad de Westminster. Perdón, estoy admitiendo gente que entra. Y de modo general, sus líneas de investigación se vinculan con la relación entre el conocimiento y el capitalismo, con énfasis en la mediación que establece la propiedad intelectual. En particular, indaga en los procesos productivos de software y el análisis económico de las tecnologías digitales e Internet. Así que estamos ansiosos de escucharte, Mariano. La modalidad de trabajo será la de siempre. Tendremos aproximadamente una hora para escuchar la exposición de Mariano y otra hora para que podamos hacer preguntas, intercambios y debatir alrededor de los temas que estamos trabajando. Saben que en el mientras tanto pueden ir escribiendo preguntas o inquietudes o intervenciones en el chat y vamos a ir enlistándolas y también pueden levantar, una vez que termine la exposición, pueden levantar la mano e intervenir o dar alguna opinión en particular si así lo quieren. Así que, Mariano, es todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Denise, también a Marco, a Rocío, con quienes estuvimos intercambiando. Hola a todos y todas, además. Gracias por estar acá. Lo primero es felicitar esta iniciativa. Creo que son expresiones que se dicen reiteradamente, pero querría enfatizar que un observatorio de economía digital es algo que muchos ansiamos que existiera hace muchos años, ¿no? Y la iniciativa que viene llevando adelante, invitados, invitadas, debates, me parecen fundamentales y me alegra muchísimo. Más allá de estar participando en esta ocasión, me parece que es un espacio fundamental que ojalá siga creciendo, consolidándose, difundiéndose. Así que lo primero es eso, ¿no? Quizás podría hablar un rato largo sobre la importancia de ocupar ese espacio que estaba vacante. Así que eso en primer lugar. Luego, en cuanto a los temas, han sido muy sistemáticos, digamos, muy ordenados en proponer el envío de algunos textos y en prever con antelación aquello de lo que íbamos a hablar. Yo quería, de cualquier forma, proponerles algunas, 3 opciones, en realidad, para ir en ese orden, porque vieron cómo son estas cosas, especialmente más ahora, luego de la pandemia, pero ya antes, mucho de lo que uno puede transmitir está escrito, incluso ahora está en videos. Hay otras cosas que no, sobre todo el diálogo, ¿no? Entonces, a mí, la verdad,
si vamos a compartir 2 horas, me gustaría dedicar el máximo posible a dialogar, debatir, intercambiar, etcétera, con ustedes. Entonces, mi primer propuesta es, le voy a mencionar 3 temas, 3 posibles presentaciones, que pueden ser más largas o más cortas, pero les voy a mencionar 3 cosas que están relacionadas con las temáticas de las cuales había enviado algunos textos, ¿no? Y luego proponerles esto de que intervengan, digamos, que interrumpan, pregunten, que seamos un poco incluso caóticos si es necesario, pero que podamos dialogar, ¿no? Que podamos intercambiar. Entonces, el tema más teórico del que podríamos hablar es el del valor y la explotación, digamos. ¿Qué teorías del valor y qué teorías de la explotación nos sirven para entender esta etapa del capitalismo? O nos sirven para entender, si quieren, la economía digital. Como ya pueden imaginar, no creo que las teorías tradicionales del valor y la explotación sean tanto las del marxismo como las liberales u otras, sean útiles, sean suficientes, mejor, útiles son todas, sean suficientes para dar cuenta de la economía digital. Entonces, esa es una posible presentación más de índole teórico. Segunda cuestión para abordar podría ser la que da título a esta charla o a la convocatoria, que son las tendencias del trabajo en esta etapa, ¿no? 3 tendencias: la informacionalización, la plataformización y la automatización, pero en líneas generales es la pregunta abierta respecto de qué está pasando con el trabajo en esta etapa. La tercera y última cuestión, la tercera y última opción de Elige tu propia charla es hablar un poco de las plataformas. Las plataformas es un término muy, muy utilizado, pero en general se produce una suerte de sinécdoque, se entiende por plataforma solo un tipo o un subgrupo de plataformas, sin ver, por un lado, la heterogeneidad de plataformas capitalistas que hay y, sobre todo, las alternativas no capitalistas de plataformas que son relevantes y quizás son el germen de otra sociedad, de otras relaciones sociales posibles que ya están presentes en la actualidad. Entonces, respecto a estas 3 opciones, les propongo que en el chat elijan alguna de ellas, del que tenga ganas o que quiera, quienes quieran, que elijan algo de esto, hagámoslo, es una módica forma de interactividad. También pueden decir, no me interesa para nada estudiar lo que me hablen de plataformas, así que plataformas no. Pero les propondría eso, alguna de esas opciones ahí. Cecilia pone 1 y 2, la más teórica, y la de trabajo. Un rato cada una va a estar, no sé si llegamos, pero bueno, tenemos un par de votos para la 1, parecería. Me sumo, bueno, se va poniendo más parejo. Bueno, vamos a dar 30 segundos más. Se picó, sí, efectivamente. Lo que no había considerado es que estuviera bastante distribuido, entonces sería necesario alguna clase de contabilidad más sofisticada que la que tengo a disposición. Pero parecería que la 1 y la 3, eso dice mi voto. Bueno, cualquier cosa igual vamos añadiendo. Voy a compartir pantalla y vamos por esas opciones. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Díganme algo porque no los veo en este momento. Sí, perfecto. Gracias. Se está compartiendo. Genial. Bueno, entonces, ahora que están menos cansados de lo que van a estar en un rato, vamos a arrancar entonces por esta cuestión, algunas cuestiones teóricas que
que tal vez después nos tomemos el tiempo de ver cómo se vinculan con problemas más inmediatos, ¿no? Más al alcance de la mano o del teclado, pero que me parece que son importantes y no tan abordados. En principio, partiría de la pregunta por la acumulación de riqueza. Quizás la pregunta fundamental de la economía, ¿no? ¿Cómo se genera riqueza? Porque eso es lo que nos permite después discutir quién se la queda, cómo se distribuye, etcétera, simplificando todo un poco. Pero digamos, hay dos opciones. Una es la generación de nuevo valor, se crea algo que tiene una utilidad, y en general, si bien las ciencias sociales tienen mucha diferencia, uno de los pocos consensos que uno puede encontrar es que esa generación de valor nuevo está asociada de un modo u otro a los conocimientos, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, el arte, técnica, aprendizaje, valores, normas, llámenle como quieran, pero podemos encontrar ese aspecto en común en los autores más variados, de las corrientes ideológicas y políticas más variadas. El nuevo conocimiento genera valor, o mejor dicho, todo nuevo valor depende de algún conocimiento. Ahora, la acumulación de riqueza no solo depende de la generación de valor nuevo, sino que hay otra opción que es apropiarse de valor generado por otros actores sociales, ¿no? A veces esa apropiación de valor generado por otros actores ocurre en el intercambio, en las relaciones de intercambio, y a eso, simplificadamente, digamos, le llamamos expropiación, y cuando ocurre en la esfera de la producción le llamamos explotación. Entonces, yo les voy a hablar de la explotación y a través de la explotación les voy a hablar del valor, de una teoría del valor. Pero me gustaría que lo recuerden como un proceso de explotación, digo, enmarcado en esta problemática de la acumulación de riqueza, en este esquema que les presento aquí. Me salteo algunas cosas. Sería muy largo esto. Digamos, la explotación reconoce dos tipos de actores, explotadores y explotados. En general, se dice que los explotadores obtienen una diferencia favorable a la que se le llama usualmente plusvalor, no solo en el marxismo. Ese plusvalor es en términos económicos y esa diferencia favorable es a expensas o en detrimento de los actores, ahí dice expropiados, pero está mal, es explotados naturalmente. Se trata de una simetría objetiva, es decir, no importan tanto en esta cuestión las percepciones subjetivas, si uno piensa que le están pagando lo que vale su trabajo o lo que vale sus conocimientos, sino el valor objetivo de aquello que se intercambia en las relaciones de producción. Un detalle, digamos, es que los actores explotados aceptarían recibir una porción mayor de valor de que la que reciben, es decir, a nadie le molestaría cobrar más que aquello que cobra. Esto lo distingue de otras relaciones sociales como son el regalo, digamos, donde uno no hablaría de explotación, pero bueno, también es un tema largo en sí mismo. Ocurre la explotación en la esfera de la producción, esos intercambios son asimétricos, como decía antes, y quizás me interesa subrayar el último punto sobre el que vamos a volver. El objeto de la explotación es el conocimiento humano en la explotación capitalista y solo muy lateralmente las energías humanas en otra forma de explotación. A explicar este último punto voy a dedicar el rato que sigue. Para eso tenemos que hablar un poquito del valor y del plusvalor. Quiero proponerles algún indicio de una teoría del valor conocimiento que complementa, si quieren, a la archiconocida teoría del valor trabajo. Hablemos un segundo del plusvalor en el marxismo o en la economía política clásica, digamos, en una versión muy simplificada, ¿no? El trabajo, los trabajadores crean valor en un cierto tiempo de trabajo, supongamos en 8 horas de trabajo. El capitalista paga un salario que es igual al valor para que la fuerza de trabajo se reproduzca. Lo que se necesita para morfar, tener un techo, reproducir las condiciones materiales y simbólicas de vida más o menos mínimas. Dice Marx y dicen los marxistas que la diferencia entre una cosa y la otra es el plustrabajo, ¿no? Con 8 horas de laburo el capitalista se queda determinada cantidad de dinero, pero le paga por 4 horas de trabajo, que es lo que hace falta
para que el trabajador, el trabajo, la fuerza de trabajo se reproduzca, y se queda un plus trabajo. Entonces, el plusvalor que acumula el capitalista es la diferencia entre el valor que genera el trabajo y el salario que le paga el capitalista. Lo estoy diciendo en términos hiper simplificados, y después, si quieren, lo complejizamos un poco. Y esto equivale al valor mínimo que necesita el trabajo para reproducir sus capacidades productivas. Entonces, esto depende, y acá viene una cuestión crucial, de que el trabajo, que el trabajador, que los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores puedan generar más valor que el que necesitan para producirse. Pregunta fundamental: ¿de dónde viene esa propiedad? ¿Cuál es la base material de esta capacidad que tiene el trabajo para producir más de lo que consume? ¿No? ¿Por qué? A diferencia de una máquina, a diferencia de una tecnología que solo transfiere valor, resulta que el trabajo humano, para Marx y para otros pensadores, crea más valor que el que consume para reproducirse. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Especialmente si uno se reivindica materialista, ¿no? ¿De dónde viene esta propiedad, esta particularidad? Bueno, quiero proponerles también muy rápidamente una idea sobre esto. Jeremy Bentham, en 1795, introdujo una idea muy simple, que es que el trabajo está hecho de dos cosas: energía y conocimientos. Muchos autores después notaron que la energía y los conocimientos tienen propiedades económicas distintas. La energía se agota en su consumo productivo. Necesariamente tiene que ser actualizada, recuperada. Si vos te cansaste, necesitas dormir, descansar, comer, ¿no? Se agota esa energía, se consume. Sin embargo, los conocimientos tienen propiedades bien distintas. Cuando vos usás una idea, esa idea no se desgasta con su uso, se desgasta tu cerebro en el que está la idea, tu cuerpo, pero la idea misma no se desgasta. En principio no se desgasta por su uso, al menos. Y esto genera que los dos componentes del trabajo tengan propiedades divergentes. Mientras la energía no se puede copiar, el conocimiento se puede copiar, y especialmente en una época digital, algunas formas de conocimiento se pueden copiar con costos bajos. Cuando otra persona adquiere una idea que vos tenés, vos la seguís teniendo, ¿no? No existe nada parecido a eso con la energía. En resumen, digamos, energía y conocimiento tienen propiedades económicas, ontológicas, jurídicas, muy divergentes. Entonces, volviendo acá, el valor que se crea en un proceso productivo, en un proceso de trabajo incluso, que está hecho de conocimientos y de energía. Sin embargo, el salario que se paga para reproducirse, para que el trabajo se reproduzca, es básicamente energía. Es básicamente la energía energía en un sentido amplio, ¿no? Energía como transporte, como techo, como comida, como lo necesario para la vida material mínima, y quizás un poquito del elemento cognitivo. Pero el plusvalor se entiende mejor como un plus conocimiento. El capital tiene que pagar por la energía para que se reproduzca el trabajo, pero no tiene por qué pagar por el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no necesita reponerse, crearse nuevamente, dicho mejor, cada día, sino que persiste por un periodo determinado. Entonces, el plusvalor, me gustaría proponerles, es conocimiento impago basado en las propiedades materiales del conocimiento, particularmente su no desgaste con el consumo productivo, ¿no? Con esto en mente, quiero proponerles repensar la noción de explotación. ¿Qué es la explotación? Bueno, como decía antes, son intercambios asimétricos de energía y sobre todo de conocimientos que ocurren al interior de procesos productivos. Ahí escuché un sonido, pero no sé si es alguna pregunta o algo del chat, bueno, no veo. Cualquier cosa, me interrumpen y hablan. Sí, Mariano, Marco está levantando la mano, no sé si quiere preguntar algo ahora o... Claro. Marco,
si vos levantaste la mano, querés preguntar algo o intervenir con algo. No. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Sigo. Entonces, explotación en el sentido más genérico del término, son intercambios asimétricos de energía y sobre todo de conocimientos, ¿no? Creo que esto ahora debería entenderse mejor, que ocurren al interior de los procesos productivos y que resultan en que los explotadores obtienen una ventaja económica, un plusvalor, un plus conocimiento a expensa de los explotados. Ahora, la explotación puede ser no mercantil, por ejemplo, la que ocurre en el trabajo reproductivo, particularmente en el trabajo doméstico, muy importante, muchas veces las teorías marxistas se olvidaban de esto, por suerte la literatura feminista lo ha señalado reiteradamente, pero en general, digamos, incluso en la actualidad a veces estas cuestiones quedan como desconectadas de los temas de economía digital y demás. Sin embargo, una teoría de la explotación debería dar cuenta a la vez de lo que ocurre en Google, en Facebook, etcétera. Ahora vamos a llegar a eso, pero con, digamos, la misma teoría debería permitir también dar cuenta de lo que ocurre con el trabajo reproductivo, doméstico, etcétera. Entonces, es no mercantil porque no consiste en la producción de mercancías, en el sentido estricto del término. La otra modalidad es la del estatismo, las sociedades en las cuales el Estado explota a sus trabajadores. Hay mucha gente, sobre todo empleados estatales, consideran que en nuestra sociedad ocurre algo de eso, que el Estado obtiene un plusvalor, un plus trabajo, pagándole poco a, por ejemplo, becarios de CONICET o otros trabajadores y trabajadoras. Pero en cualquier caso tenemos, digamos, una forma que es no mercantil y tenemos un conjunto de formas mercantiles de explotación. Dentro de la mercantil, digamos, de la que está orientada la producción de mercancías, tenemos algunas en las que los explotados tienen libertad formal y otras en las que no. Este último caso son las relaciones, aquellas que ocurren en las relaciones esclavistas o feudales en cualquier etapa, y la capitalista. ¿Cómo se define la explotación capitalista dentro de la forma de explotación? Bueno, primero porque los explotadores participan en el proceso productivo para, y uno diría únicamente, para producir mercancías y obtener un beneficio económico, racional, preconcebido, calculado, ¿no? En segundo lugar, los intercambios tienen cierto grado de consentimiento. Los trabajadores y trabajadoras son formalmente libres. Los intercambios no son ilegales, esta es una cuestión un poco técnica. Y el cuarto, el punto que más me interesa, es que el plusvalor, en particular en la explotación capitalista, surge de los conocimientos no remunerados, portados o aplicados por los explotados. Dos aclaraciones importantes, y ya vamos a llegar a formas de explotación que nos sirven para pensar la economía digital. El capitalismo como sistema concreto históricamente existente usa todas las formas de explotación. No es que en el capitalismo solo existe la explotación capitalista. Esto es posiblemente conocido para muchos y muchas, pero por las dudas. Es decir, el capitalismo como sistema recurre a la explotación capitalista, pero también a formas feudales, esclavistas, por supuesto a la explotación estatista y a la explotación hogareña, del trabajo reproductivo, etc. No confundir lo distintivo de una etapa con la totalidad que la excede, ¿no? Que excede a una forma distintiva. Bueno, tipos de explotación capitalista. Les quiero presentar tres. La primera es la explotación por enajenación, que básicamente es la noción clásica de explotación, la del marxismo y la de muchas otras teorías. Pero les quiero agregar dos que me parecen necesarias para entender la presente etapa y en particular lo que ocurre en la economía digital. La explotación por copia y la explotación por atención. ¿De qué se trata cada una de estas tres? Veamos primero la explotación por enajenación. Es aquella en la que el capitalista compra cierto tiempo de trabajo, ¿no? Como decía Marx, compro 8 horas de trabajo. En ese caso, las energías y los conocimientos del explotado se objetivan en un producto. El trabajador labura 8 horas y hace un alfiler o un auto que es de propiedad física del capitalista. El capitalista vende eso, hace su diferencia, paga el salario, lo que veíamos antes. Los servicios del explotado son necesarios reiteradamente, ¿no? Se necesita que vaya a laburar todos los días para producir un auto nuevo, un alfiler nuevo. Veamos la explotación por copia o por reproducción.
el capitalista reproduce los conocimientos, es decir, copia los conocimientos producidos en tiempo de ocio o tiempo de trabajo. Por ejemplo, el capitalista copia la habilidad de un obrero para hacer una máquina. O el capitalista copia la habilidad de una cocinera para hacer una receta determinada. Luego traduce estos conocimientos a una maquinaria, a un manual, a un video, no importa, algún otro soporte. Pero digamos que los conocimientos son traducidos a información, peculiarmente en esta etapa a información digital, de la cual el capitalista se apropia mediante la propiedad intelectual. El explotado particular, el explotado individual, deja de ser necesario. Es decir, teníamos un trabajador que tenía una habilidad particular, sin embargo, esa habilidad particular fue codificada, fue traducida a una maquinaria, fue traducida a un manual de procedimientos, fue traducida a un video, quizás la traduzco el mismo trabajador, y ese trabajador deja de ser necesario, imprescindible, porque ahora se tiene esa objetivación que se puede utilizar de manera directa o bien se puede inocular a otros trabajadores y trabajadoras más baratos, ¿no? Autores como Bután y Bercellone han teorizado un poco sobre esto. Déjenme darles algún ejemplo de esto que estoy mencionando, algún ejemplo que es particularmente relevante luego de la pandemia, ¿no? o en la actualidad. Supongan, vamos a comprar las dos primeras con un ejemplo muy simple que varios de ustedes deben estar incursos en él, deben participar. Supongan que ustedes son docentes. A ustedes laburaban en una universidad privada, supongamos, o en un colegio privado, digamos, en alguna institución privada dando clases. Y entonces les pagaban, algún capitalista les pagaba por su tiempo de trabajo. Iban, no sé, todos los cuatrimestres a dar clase de economía clásica, de economía de la innovación. Entonces daban su curso y les pagaban por hora, ¿no? Les decían, bueno, laburás 10 horas por semana, te pagamos tanta plata. Ustedes usaban sus energías y conocimientos en esa actividad, producían un servicio, en este caso, eso es ligeramente distinto al ejemplo que estaba ahí, que era más del sector industrial, pensémoslo en términos de un servicio, y cada cuatrimestre los volvían a llamar porque ustedes habían agotado esa actividad y necesitaban que ustedes vuelvan a dar esa clase de la riqueza de las naciones de Adam Smith, por caso. Situémonos ahora en la situación en la cual la misma universidad les pidió a ustedes que filmen un video, quizás el año pasado, quizás un video con esa clase de Adam Smith. Y la universidad les pidió que ustedes traduzcan sus conocimientos a información digital, que hagan un video y lo suban a una plataforma. La universidad seguramente se haya quedado con la titularidad de la propiedad intelectual de ese video. Posiblemente ustedes hayan firmado unos términos y condiciones en los cuales no hayan establecido un pago por copia o por reproducción ni nada parecido. Y resulta que quizás el año que viene, quizás en 2 años, quizás en 5 años, tal vez no sea necesario que ustedes den la misma clase de la riqueza de las naciones que venían dando, porque ahora ya está objetivada como información digital y esa universidad simplemente va a reproducirla, ¿no? Va a cobrarle a los alumnos y alumnas a los que les dé ese contenido, pero ya no va a requerir pagarles a ustedes nuevamente, ¿no? Entonces se ve seguramente, ahora cualquier cosa lo charlamos, que es otra forma de explotación. En este ejemplo parece que fuera peor que la otra, no es ese el sentido de la comparación, simplemente quiero que vean la diferencia en términos de cómo procede una y la otra. Vamos a la última forma de explotación, más rara quizás, la explotación por atención. La idea acá es que el capitalista obtiene tiempo de atención humana generalmente durante el tiempo de ocio. Y lo que ocurre acá es un flujo inverso de conocimiento, porque recuerden que siempre estamos hablando de que la explotación capitalista es explotación del conocimiento, del plus conocimiento. Pero en este caso, en el caso de la explotación por atención, se trata de que la información del capital es traducida hacia los conocimientos subjetivos que orientan decisiones, afectos y deseos de los explotados, las explotadas, ¿no?
Quienes teorizaron esto fueron Dallas Smythe y luego, más recientemente, Christian Fuchs. Aquí la atención es necesaria reiteradamente y esto alude a lo que conocemos como publicidad y al modelo de negocios de empresas como Google y Facebook. Te dan algo, pero a cambio vos les cedes tu atención. Lo que te meten en la cabeza cuando vos abrís las compuertas de tu atención tiene más valor para esas compañías que aquello que te dan, el uso de una determinada aplicación o el acceso a ver un video o cosas por el estilo, ¿no? Esto es muy importante porque en general tiende a creerse que aquello que hace uno cuando está en su tiempo de ocio no genera valor, no genera riqueza y sobre todo no hay un proceso de explotación en curso. Aquí hay distintas opiniones, distintos debates dando vuelta, por supuesto, pero lo que me interesaría subrayar es pensar a los procesos de generación y apropiación de valor mediante estas plataformas de Internet como formas de explotación por atención que se combinan con formas de explotación por copia, con formas de explotación por enajenación. Uno podría, no sé cómo estamos de tiempo, uno podría tomamos algún caso que nos permita ver las tres cosas. Por ejemplo, YouTube. Pensemos en la plataforma YouTube y Google y Alphabet, etc. Uno podría pensar seguramente que la empresa Google explota por enajenación a sus trabajadores, a algunos trabajadores que son trabajadores más o menos tradicionales. Hay gente que, trabajadores industriales, trabajadores de servicios, a los que les paga por el tiempo de trabajo. Gente que limpia las oficinas, gente que produce el hardware, gente que hace servicios de cadetería, gente que programa, ¿no? A la que supongamos se le paga por horas y no por el producto terminado, pero en principio explotación en el sentido tradicional. Tenemos también mucha gente a la que YouTube explota por copia. Lo que me interesa destacar ahí adentro es particularmente a los llamados youtubers o prosumidores, digamos, a la gente que produce contenidos, produce videos que sube a YouTube, por los cuales, en contra de las creencias ridículas ideológicas, sin basamento empírico, el 96% no cobra un centavo. Mejor dicho, 96% cobra menos que un salario mínimo mediante la actividad de subir videos, por más que tengan más de 4.000 horas de visionado, por más que tengan más de 1.000 suscriptores, que es lo que hace falta para acceder al YouTube Partners Program. Pero digamos que de esa gente que produce contenidos, YouTube la explota por copia. ¿Por qué por copia? Porque se vuelve cotitular de los contenidos generados que se reproducen y obtiene una ganancia en base a la publicidad que pone ahí, sin compensar por eso a quienes han producido los contenidos. Pero también explota por atención a quienes solo ven esos videos, pero que al verlos consumen publicidad y en ese consumo de publicidad generan mediante los deseos, mediante los afectos, mediante las movilizaciones cognitivas que se producen, generan más valor para la plataforma de aquel que reciben con el consumo de esos videos, ¿no? Podemos profundizar un poco, pero digamos simplificadamente que podemos ver las tres modalidades de explotación, por ejemplo, en plataformas como YouTube. Con esto, muy resumidamente, voy a salir de esta presentación. Voy a pasar... primero les preguntaría si hay, no sé cómo lo quieren organizar, pero podemos hacer preguntas sobre esto y luego hacer la otra, o puedo hacer la otra, que era la 3, o sea, la de plataformas, de forma seguida. No sé cómo quieren Pablo, Marco, que hagamos. Habitualmente estamos haciendo la segunda opción, o sea, todo una, pero Perfecto. Como prefieran, si alguien quiere hacer alguna consulta, No, puede dejarla en el chat. Vamos ahí entonces con la segunda opción. Uy, no. Excel no. ¿Están viendo ahí la otra presentación? Se ve perfecto. Bueno. Título que alude a un texto viejo, relativamente viejo, de John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, que ya que estamos conmemorando, digamos, pronto lo que se vivió en 2001, nos marcó bastante a quienes estuvimos
en esas movilizaciones, en el movimiento asambleario que hubo después y en distintas iniciativas políticas. Y aquí, como las plataformas están un poco omnipresentes, querría pensar, digamos, alguna tipología y algunas cuestiones políticas relativas a las plataformas. Bueno, esto no tiene, supongo que ustedes están familiarizados con que es una plataforma, no voy a hablar de eso. Sí quiero distinguir variables para pensar tipos de plataformas. La primera pregunta para eso que me parece fundamental y que muchas veces se deja de lado es, ¿estamos hablando de plataformas que tienen o no fines de lucro? ¿Son plataformas capitalistas o son no capitalistas? Segundo, ¿a qué cosa ofrece acceso la plataforma? A bienes, te permite acceder a un televisor o a un tema musical, Mercado Libre o Spotify. Te permite acceder a vínculos, como LinkedIn o como Tinder, son vínculos distintos, pero son vínculos, o te permite acceder al trabajo, como Rappi o como alguna otra, ¿no? ¿A qué te ofrece acceso esa plataforma? ¿A qué forma de bien o servicio te permite acceder? Entonces, combinando esas dos cosas, esas dos variables, no cosas, tenemos 6 tipos de plataformas. Muy rápidamente les voy a mostrar las plataformas. Les voy a hablar de las plataformas con fines de lucro. Y les voy a hablar en términos económicos, sobre todo económicos, digamos. Rasgos de las plataformas con fines de lucro. Algunas son bien conocidas, ¿no? Generación y aprovechamiento de datos, la gestión de la atención, algo habíamos mencionado antes y supongo que es algo bien conocido, la reproducción de los contenidos. Las opciones 2 y 3, fíjense, se relacionan con modalidades de explotación que mencioné hace un ratito. Algunas características económicas bien conocidas son la externalidad de redes, ¿no? Una red tiene más valor cuantos más nodos hay. Los mercados del tipo el ganador se queda con todo. Los subsidios cruzados y los ecosistemas. Quizás una plataforma no gana plata, pero gana plata a través del ecosistema con otra. Caso muy conocido, WhatsApp. ¿Cómo gana plata WhatsApp? Bueno, mediante su asociación con Facebook, ¿no? La monetización a partir de otra plataforma, mientras que la original sirve para recolectar datos. Entonces, subsidios cruzados. Séptima característica, bajo costo marginal de intermediación. Cuesta poco poner un usuario adicional en Facebook o en Instagram. Una característica no tan conocida, pero muy importante, es la copia tecnológica. La innovación no ocurre con la creación desde la nada, sino mediante la copia. Esto no es tan reconocido, pero ocurre en todos los casos, ¿no? En mayor o menor medida. 9, la elevación de los costos de cambiar. Las plataformas te dificultan todo lo que pueden, que vos te cambies a otra. Te hacen que te cueste aprender una plataforma nueva, que te habitúes, que te resulte más fácil entrar, que ya estás logueado y registrado, etc. Y la 10ª, el alcance global potencial. La gestión algorítmica, también bastante conocido, lo que Manolo Rodríguez llamó la gubernamentalidad y mucha otra gente, gubernamentalidad algorítmica. La autopresentación como neutrales, pero en realidad son performativas de conductas, te imponen, te generan, te inoculan modalidades de actuar. Y particularmente esto mismo respecto del deseo, ¿no? Me parece importante insistir en esto porque quizás trayendo cosas de ahí no lo puse, pero de Harari o autores similares, quizás Zuboff, ¿no? Porque tendemos a creer que nuestros deseos, nuestros gustos, surgen de un lugar completamente neutral, idiosincrático, propio, auténtico, cuando en realidad es cada vez más evidente que nuestros deseos están modulados, moldeados, impulsados y a veces hasta determinados por estas plataformas que mercantilizan el deseo. Bueno, dicho algunos rasgos de las plataformas con fines de lucro, querría presentarles algunos ejemplos, ¿no? De modo un poco más sistemático. Dentro de las plataformas de bienes tenemos esta distinción entre las que son de bienes informacionales, es decir, bienes hechos de información digital, y las que son bienes industriales u otros. Antes le da el ejemplo de Spotify versus Mercado Libre, bueno, ahí tienen algunos ejemplos más.
En las de vínculos tenemos una distinción adicional. Algunas son para comunicarnos y otras son para conectarnos. Suena parecido, pero son distintas. Cuando te comunicas es porque lo que más te interesa es el contenido, es el mensaje. Cuando te conectás, lo que interesa no es tanto la interacción específica, sino construir el vínculo. Cuando te comunicas por WhatsApp, te interesa el mensaje, no te interesa tener 1000 contactos en WhatsApp. Cuando estás en LinkedIn, sí te interesa posiblemente tener muchos contactos, o incluso en Facebook, ¿no? Simplificando un poco las cosas, son tipos ideales, etc. En las de trabajo también distinguimos entre trabajo informacional y el trabajo que consiste en producir información digital, tipo freelancer o Amazon Mechanical Turk, y por otro lado el trabajo en servicios y otros, tipo Uber, Solvers, TaxRabbit y otras. Entonces, en principio esas plataformas, pero me interesa más, y en realidad es el motivo principal de esta presentación, hablar más allá del realismo capitalista, ¿no? Habrán escuchado hablar de este libro de Mark Fisher, de sus menciones a esta idea de Zizek o de Jameson, esta idea de que nos resulta muy fácil imaginar el fin del mundo, pero nos cuesta mucho imaginarnos sociedades alternativas al capitalismo. No se nos ocurren, hay muchas películas sobre el fin del mundo, hay muy pocas con otros tipos de sociedad. La imaginación se nos atrofia y eso no es neutral políticamente. Las plataformas con fines de lucro tienen algunos problemas inherentes a su modelo de negocios. El primero que emergió en términos históricos fue el de la privacidad, la inquietud liberal de que te espían, saben todo lo que haces, y eso se mete con la noción de individuo, digamos, definida por la ideología liberal. Después apareció la preocupación por la soberanía. Resulta que las plataformas dificultan el ejercicio soberano de los estados, ¿no? De todos los estados, y eso genera problemas importantes más allá de la ideología que se tenga. En lugar apareció esta idea de explotación por atención y explotación por copia o por reproducción que señalaba antes. Resulta que esta plataforma generan riqueza en base a darte menos valor del que succionan u obtienen. Y en cuarto y último lugar, algo que está cada vez más sobre la mesa y hay cada vez más evidencia empírica, que podríamos llamar alienación, pero también de otros modos, y es que te hacen muy mal psicológicamente, ¿no? Estos estudios que siempre no, ahora aparecen cada vez más, mostrando que sobre todo las adolescentes tienen problemas de bulimia, anorexia, autoestima, depresión, ansiedad, etcétera, por el uso de plataformas como Instagram, ¿no? El modelo de negocios lleva a la alienación, al malestar, a la ansiedad, al consumo de sustancias. No solo la plataforma, ¿no? De modo lineal y unilateral, pero sin duda son un componente importante en esos procesos de alienación. Entonces, parece que estas plataformas con fines de lucro, con estos modelos de negocio que existen, traen estos problemas, están bastante bien documentados. ¿Qué hacemos? Otra pregunta que nos lleva a algún libro algo más viejo. Básicamente hay dos opciones, dos tipos de opciones. La primera es la regulación de las plataformas con fines de lucro, ¿no? Aparece una batería de medidas de vamos a cobrarles impuestos a Google, generemos mediante legislación de defensa de la competencia su división, que no haya monopolios, establezcamos lo que se conoce como responsabilidad de intermediarios, si Yahoo, Google, etcétera, te muestran la foto de alguien que no quería que esté ahí, bueno, son intermediarios por más que los responsables sean la página que lo subió y no ellos que lo indexaron, pero deben hacerse cargo. La regulación patrimonial y moral sobre datos y algoritmos, la regulación de la publicidad, el debate de la neutralidad de la red, sobre el cual me gustaría decir algunas cosas, si a alguien le interesa, es un debate para el cual tenemos que tener una posición desarrollista, digamos, no la del Partido Republicano y tampoco la del Partido Demócrata, son buenas políticas para la Argentina. Pero bueno, digamos que todo eso es regular, limitar, limar las asperezas de estas plataformas con fines de lucro. Hay otra opción, menos conocida, complementaria, que es impulsar otro tipo de plataformas. Impulsar plataformas sin fines de lucro. Bueno, acá habría que hacer una distinción entre
sin fines de lucro, comerciales versus no comerciales, abierto, cerrado, gratuito, pago, que a veces todo eso se mezcla y son variables bien distintas. Pero en aras de cumplir los tiempos pautados, lo resumo, o lo salteo, mejor, no lo resumo, y les cuento 3 tipos de plataformas que proponíamos impulsar en este libro del año pasado. Por cierto, un fracaso notable publicar un libro en un año de pandemia. Que son 3 variedades de plataformas: las cooperativas, las estatales y las públicas no estatales. Quería mostrarles esto, que me quedó un poco viejo, pero las plataformas cooperativas son muchas a nivel internacional, a nivel mundial. No son algo que uno tenga que imaginar de manera abstracta, sino que realmente existen. Y entonces les voy a mostrar algunos ejemplos en este cuadro resumen. Es la misma división de plataformas, de tipo de plataforma en base a bienes, vínculos y trabajo, distinguiendo las cooperativas y similares, las del Estado y las de la esfera pública no estatal. No voy a recorrer todas, sería un poquito largo, pero algunas menciones. La primera refiere a las plataformas de bienes informacionales. Ahí en la esfera pública no estatal o la producción entre pares colaborativa, tenemos al caso más conocido de todos, ¿no? Todos y todas conocen Wikipedia, que es la 5ª página de Internet más visitada, un modelo de plataforma no estatal extremadamente exitoso. Permítame un comentario sobre Wikipedia. Aquí hay mucho dicho, pero querría subrayar algo que dijo algún autor que no recuerdo quién es. O sea, no quiero decir que esta idea sea propia, pero no me acuerdo quién es que lo dijo, dónde lo leí. Mientras las plataformas con modelos de negocios con fines de lucro, por ejemplo YouTube, por ejemplo Facebook, por ejemplo Instagram, por ejemplo Spotify, te llevan cada vez más a grupos cerrados sobre sí mismos, en los cuales cada uno tiene su verdad. La verdad de la música que te gusta, la verdad de los videos que te copan, la verdad de tu núcleo de amigos que te reafirma aquello que ya pensabas, ¿no? Esa es la modalidad de las plataformas con fines de lucro. Fíjate que en Wikipedia ocurre otra cosa. En Wikipedia todos se encuentran en el mismo concepto. Si querés ver qué dice sobre San Martín, ahí van a estar los que piensan que San Martín era bueno, malo, más o menos, derecha, izquierda. Tienen que acordar. Fíjense esta simetría. De un lado la posverdad y cosas parecidas. De otro, una esfera de diálogo, ¿no? Entonces me estoy saliendo un poquito de la reflexión más económica, pero es importante pensar en qué medida las plataformas no capitalistas, ciertos modelos de plataformas no capitalistas, permiten la constitución de una esfera pública en el sentido de una esfera dialógica, una esfera de intercambio entre lo distinto y no el reforzamiento de los prejuicios y de los peores valores, ¿no? Es decir, los modelos de negocios no son ajenos a los valores y al tipo de sociedad, de relaciones sociales que se construye en esas plataformas. Esto es algo bien conocido en sociología de la tecnología, pero que resulta importante en esta época remarcarlo. Bueno, les mencioné Wikipedia. Seguimos en bienes informacionales. Stocksy es una plataforma de fotos, de imágenes, cooperativa, muy interesante. Hay muchas de bienes industriales. Fíjense que tienen algunos juegos de palabras como Fairbnb, que es similar en algún sentido a Airbnb. Bueno, y hay muchas otras. Solamente les agrego los signos de pregunta. Me parece interesante. Quizás existan casos, ¿no? Pero digo, ¿por qué no pensar al Estado o a la esfera pública no estatal creando plataformas de conexión, por ejemplo, de vínculos entre la oferta y la demanda de trabajo, ¿no? Tipo LinkedIn? ¿Por qué no pensar la mediación de la esfera pública no estatal también para distintas formas de trabajo, para distintas formas de conexión, para distintas formas de vínculos? Dejo entonces como inquietud política, como espacio de discusión, ¿en qué medida esto se puede hacer? Por supuesto, surgen las dificultades de, bueno, pero es necesario tener una masa crítica de usuarios, etc. Sin embargo,
eso ha ocurrido en algunos casos, ¿no? En todo caso, uno debería discutir por qué sucede con algunas plataformas, por qué prosperan las plataformas no capitalistas en algunos casos y no en otros. Yo creo, modestamente, que parte de la ausencia de estas cuestiones es que quienes queremos construir sociedades distintas no tenemos como banderas políticas en general la producción, por ejemplo, de plataformas que propongan valores alternativos, que se basen en valores alternativos. Si me permiten decirlo de este modo, desde el campo de la izquierda o nacional y popular o socialdemócrata, como le llamen a todo ese arco heterogéneo, no hay una preocupación por trascender las banderas del siglo XIX y XX y poder tener modalidades políticas y productivas que permitan nuevos desarrollos que estén a la altura del presente, sobre todo a la altura de las juventudes del presente, ya que es algo que se discute mucho y que ustedes son mayormente jóvenes. Bueno, resumen. Tipo de plataforma acá los tenemos combinados, ¿no? Las capitalistas y no capitalistas, por bienes, vínculos y trabajos. Es decir, en cada tipo encontramos alternativas, de las capitalistas, que son las que conocemos, encontramos alternativas razonablemente similares entre las no capitalistas, en general con menos usuarios, ¿no? Pero esto existe. De lo que se trata entonces posiblemente es de potenciarlo, ¿no? Entonces, como eje para la discusión y acción política, dejo la idea de generar mecanismos, por un lado, para limitar la esfera de las plataformas con fines de lucro y engrandecer, por otro, la esfera sin fines de lucro. Por un lado, las regulaciones, los impuestos, regulación sobre datos y algoritmos, publicidad, neutralidad de la red desarrollista, etcétera, para limar algunos de los aspectos más inconvenientes de las plataformas con fines de lucro. Instrumentos para percibir y redireccionar esos recursos financieros hacia las plataformas no capitalistas. Otro tema del cual no hablamos, pero que es muy importante, son las licencias específicas, licencias de propiedad intelectual, específicas para el aprovechamiento impago de los bienes públicos o cuasi públicos por parte de firmas multinacionales. En ese libro que mencionaba antes, con este amigo sueco, propusimos la Commoners License Family, un tipo de licencias específicas. La coordinación y las interacciones virtuosas entre plataformas alternativas, ¿no? De las cooperativas, del Estado y de la esfera pública no estatal. Y finalmente, una bandera que me parece importante es no renunciar a la eficiencia y la productividad. Por algún motivo parece que aquello que es transformador, de izquierda, emancipatorio, etcétera, está asociado con lo que es relativamente improductivo. Es más bien una economía de la solidaridad sin que esto incluya la eficiencia y la productividad. Me parece que necesitamos reivindicar también, junto con la solidaridad y junto con un montón de valores necesarios, reivindicar las banderas de la eficiencia y la productividad para poder dar disputas políticas cruciales en esta etapa, en este presente, incluso diría en este año, ¿no? En este país. Bueno, de mi parte, eso es todo. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla. Ajá, si puedo. Ahí estamos. Y quedo entonces ahora atento a preguntas, comentarios, discusión. Bueno, muchas gracias, Marcos. Mariano, lo vi entrar a Marcos recién ahí, se me mezcla. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. Excelente, realmente. Bueno, saben que estamos coordinando ahí en conjunto con Denise, así que estamos abiertos tanto el chat como los micrófonos para quienes quieran preguntar o intervenir. Vamos un ratito. Sí, por ahora no hay preguntas en el chat, pero si quieren abrir los micrófonos. Ahí hay una, mira, justo. Primer pregunta. ¿Qué lugar tiene la innovación y la reapropiación de los usuarios en este modelo que presentás? La innovación y la reapropiación. Si querés contarme un poco más a qué te referís con innovación y con reapropiación, que tal vez me imagino algo y no es exactamente lo mismo. Contalo un poquito, Helmut, ¿no? ¿Querés abrir micrófono o preferís escribirlo?
Ah, no tiene micrófono. Bueno. Bueno, mientras yo te contesto y cualquier cosa vos me corregís, pero la idea es aprovechar el diálogo todo lo que podamos. La innovación es un concepto que se puede definir de muchas formas distintas, ¿no? Yo diría que toda forma de innovación es, en última instancia, cierta forma de reapropiación, ¿no? Es tomar algo que existe, algún conocimiento que existe, agregarle alguna cantidad mayor o menor de conocimiento propio y llevarlo a un proceso productivo, es decir, no es solo una invención, sino que tiene un uso efectivo. La reapropiación, es decir, la reutilización de conocimientos previos, es fundamental en todos los procesos que veníamos describiendo. Es decir, cuando uno habla de lo voy a mencionar en distintos aspectos de las dos presentaciones, creo. Cuando uno habla de la explotación, les decía, es, utilizando tu término, la reapropiación por parte del capital de conocimientos que eran portados, que eran acarreados, que eran como una mochilita que llevan los trabajadores y trabajadoras. Esa reapropiación, mientras que la reapropiación de los trabajadores y trabajadoras es una reapropiación que no impide que otros utilicen esos conocimientos, por ejemplo, el saber de, tomemos el caso del saber obrero de cómo se utiliza una máquina determinada, lo aprendió un trabajador de quien lo antecedía, lo aprendió de su gremio, el gremio en el sentido antiguo, y entonces se va transfiriendo, se va reapropiando, actualizando, agregando, etcétera, y se van produciendo innovaciones. La particularidad de la reapropiación capitalista es que interpone las leyes de propiedad intelectual para que esa reapropiación no pueda ocurrir por partes de terceros. Por ejemplo, una patente alrededor de una tecnología en la que objetiva conocimientos, ¿no? Esa es la diferencia respecto de esa reapropiación. En términos de lo que ocurre en Internet, vemos algo similar. Muchas veces, o casi todas las veces, quienes producen algo se están reapropiando. Cuando vemos TikTok, es básicamente un proceso de reapropiación, ¿no? O en una época hace muchos años, Lessig le llamaba de remix, ¿no? De mezcla, de mashup, digamos. ¿Qué sucede? Bueno, que ahí se interpone en algún momento una empresa con fines de lucro que a esa reapropiación le impide que se hagan algunos usos. Por ejemplo, que vos hagas una obra derivada de ese video que estaba colgado en YouTube, ¿no? Entonces, la reapropiación ocurre permanentemente, la reapropiación es siempre una innovación. Cuando intervienen las relaciones capitalistas, esa reapropiación tiende a impedir que otros hagan lo propio. Está lleno de ejemplos esto. A mí me gusta mucho, era uno de los temas, no era uno de los temas, era uno de los temas que pensé, pero no uno de los que intercambiamos. Después les paso un video sobre historias de piratería. Es una línea de investigación en la que trabaja nuestro equipo hace mucho, que es mostrar cómo todos los países, regiones y firmas exitosos en la acumulación de conocimiento comenzaron con apropiaciones impagas de conocimiento. Comenzaron quizás con lo que vos estás mencionando como reapropiaciones, ¿no? Y como luego silenciaron ese pasado pirata para poner reglas que impidan que quienes venían detrás puedan adquirir esos conocimientos también de forma gratuita. La historia de la industria farmacéutica, la historia de Hollywood, la historia de los sellos musicales estadounidenses, la historia de Microsoft, la historia de Google, como en un documental que se vio hace poco. En cada uno de esos casos encontramos una historia de reapropiaciones impagas de conocimientos, ¿no? Bueno, si quieren hablo después un poco más de esto, les paso algunos links, videos, textos, etcétera, pero no la quiero hacer muy larga. No sé, Helmut, si respondí a lo tuyo, por eso me quedaba la duda, pero cualquier cosa la seguimos después. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna reflexión, duda? Ignacio levantó la mano por ahí. Perfecto. Ignacio, Sí. cuando quieras. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Mariano, yo quiero volver sobre la primera parte de la presentación, la que era más teórica. Me quedé pensando en este modelo de la explotación por atención, porque en general uno cuando piensa, o desde el materialismo quizás cuando uno piensa, la explotación va de la mano de la idea de trabajo y de trabajador, ¿no? Naturalmente. Entonces, si en ese modelo de explotación por atención, primero si estaríamos hablando de trabajo propiamente, en segundo término, si se puede pensar en alguna, ni siquiera digo clase, sino grupo social, ¿no? Entre explotadores y explotados, si se pueden definir de alguna manera
como burgueses y proletarios, por ejemplo. Y para finalizar, sí, entonces hay que separar la idea de explotación de trabajo porque ya no sería útil para pensarlo en este modelo. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Es una pregunta excelente, fundamental, quizá la más importante. No sé quién para jugar cuál es la más importante, pero digamos, esa me parece una pregunta crucial, es un tema que evité. Pero la respuesta es muy simple en algún sentido de enunciar. Efectivamente, de lo que hablamos acá es de situaciones en las que hay explotación sin trabajo. Me meto un poquito en el debate ya que te interesa, espero que a los demás también. Algunos autores, típicamente Fuchs, plantean que lo que ocurre en lo que estoy llamando acá explotación por atención, pero ellos le llaman de otro modo, Dallas Smith también, es un trabajo, ¿no? El trabajo de las audiencias, le llama Dallas Smith el trabajo de las audiencias, ¿no? La verdad que ahí se dio todo un debate muy razonable en el cual se dice, mirá, el trabajo supone la prefiguración de una actividad y la búsqueda de un fin consciente. No es claro que eso ocurra cuando uno está tirado en un sillón o en algún lado consumiendo, ¿no? No se amolda bien a las distintas nociones de trabajo que andan circulando, simplificando. Y de hecho, a mí me parece, como habrás notado, la propuesta que les traigo es de formas de explotación que exceden a la lógica del tiempo. La unidad no es el tiempo y tampoco es el trabajo. La teoría marxiana, y no solo la marxiana, asocia explotación con estas dos ideas, la de tiempo y de trabajo. Son una cantidad de horas. Entonces, es necesario tener homogeneidad de los tiempos y que el tiempo sea la unidad de medida del valor. Esto es lo que le critica el autonomismo y muchas otras corrientes, ¿no? Que dicen, bueno, cuando producís conocimiento, el tiempo cesa de ser, es algo que anticipa el mismo Marx en los Grundrisse, si habrás leído todo eso, el tiempo deja de ser la medida útil para entender el valor, ¿no? Sin embargo, no elaboran una teoría del conocimiento como aquello que, en alguna medida sí lo hace Bautin, bueno, no sé, después si quieren volvemos, hacemos esto más largo, pero en principio tiempo y trabajo están asociados. Igual, tanto los autonomistas como la teoría del capitalismo cognitivo y muchos otros siguen conservando la noción de trabajo como central. ¿Por qué ocurre eso? Mi lectura, metámonos un poco más a fondo en este debate, es porque siguen sosteniendo una perspectiva humanista. Humanista en el sentido de contemplar que el sujeto humano es el eje central del proceso productivo. Eso es algo que está bastante en debate en esta etapa en dos o tres sentidos. Por un lado, con todos los debates respecto de el ecologismo, el ambiente, etcétera, digamos, la producción, y por otro lado, con el avance de la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, ¿no? Producen o no valor, producen o no riqueza, los entes no humanos. El mono que saca una foto o que labura, etcétera, y la inteligencia artificial que compone música. Bueno, esta era una de las cosas que tenía unos videitos para mostrarles en la otra presentación. En ese sentido, a mí me parece particularmente relevante proponer una teoría de la explotación que no dependa de la noción de trabajo como actividad humana consciente, sino de que se genere más riqueza de la que se recibe, independientemente de quién sea el actor que lo produzca, e independientemente, sobre todo, este es el debate más grande, de la noción de tiempo de trabajo como unidad de medida del valor, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿es una forma de explotación sin necesariamente trabajo? Sí, efectivamente. Puede haber trabajo, lo hay por definición en la explotación por enajenación. Puede haberlo o no en la explotación por reproducción, a veces ocurre en tiempo de trabajo, a veces en tiempo de ocio, creo que lo decía en el cuadro, y en la explotación por atención no ocurre en el tiempo de trabajo, ¿no? Pero no estoy diciendo que el trabajo no sea importante, no, simplemente que hay una categoría más básica, más elemental, más profunda, que es la de conocimiento. Que conocimiento y energía son los dos componentes de trabajo y que necesitamos esos dos para entender cómo se produce el plusvalor, ¿no? Ese es el punto que me gustaba hacer. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. Solo un comentario más. Vos dijiste el materialismo, entiende que el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, ¿no? Pero hay muchas formas de materialismo que entienden distintas cosas. Me parece que el materialismo es una palabra muy interesante de ser discutida en el presente, ¿no?
hay materialismos feministas, materialismos emergentistas, materialismos poshumanistas, hay mucho materialismo dando vuelta, y me parece que es uno de los debates actuales muy, muy relevantes, que van bastante más allá de los distintos materialismos asociados al marxismo. Pero de vuelta, para mí la pregunta ahí sería definir con claridad qué se entiende por materialismo. En muchos materialismos, materialismo quiere decir la importancia de las relaciones sociales. En otros materialismos, materialismo quiere decir, por ejemplo, aquello a lo que me refiero yo, la existencia material de los entes, la existencia física de los entes, como opuesto a la existencia ideal de esos entes. Pero bueno, me fui para otro lado, perdón, era una pequeña clase. Muchas gracias, Ignacio. La pregunta me parece fundamental y si querés seguimos intercambiando. Bien, tenemos a Daniel y luego vamos con las preguntas del chat, que veo que hay bastantes. Estás muteado, Daniel. No te escuchamos, Daniel. Sin embargo, no me apareces como muteado. Puede que tengas algún problema con el micrófono, tal vez, o que no lo tengas habilitado. Ok. Si querés escribir por el chat o salir y entrar, como vos prefieras. Bueno, mientras tanto seguimos con otra pregunta. Bien, Verónica Aitrano dice, ¿hay marcos jurídicos que regulen la explotación de la atención de manera de pujar en la obtención de retribución por los contenidos que produce, por ejemplo, un youtuber, o cuando succionan información de los usuarios? Se disculpa porque no tiene micrófono. Buenísima también la pregunta. Ahí hay dos cuestiones distintas. La regulación respecto de la explotación por reproducción o por copia, es decir, cuando YouTube usa el video de un youtuber. Y por otro lado, la explotación por atención, la explotación de quienes ven videos, ¿no? Son dos cosas distintas, esto es importante. Digo en términos jurídicos. Respecto de la explotación por reproducción, las leyes actualmente vigentes, por ejemplo la 11723, la ley de derecho de autor en la Argentina, que es una ley espantosa, regula eso. Establece que a vos te deben compensar por la reproducción de tus contenidos. Lo que sucede es que vos, cuando subís un video a YouTube, haces clic en un términos y condiciones que dicen que le das a YouTube una licencia no exclusiva, perpetua, bla, 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 libre de regalías, para hacer más o menos lo que se le dé la gana. Entonces vos estás cediendo, ¿no? Ahí derechos. ¿Cómo puede hacer uno? Bueno, yo quiero, la verdad, yo quiero que me den pelota, quiero que vean, no sé, las clases, quiero que me vean la música que hago, quiero que vean, no sé, el video de TikTok. Entonces uno cede porque considera que lo propio no tiene un valor, está perfecto, etc. Pero esa decisión individual no elimina la asimetría del valor, no elimina que eso genere ganancias para estas plataformas. Entonces, el marco legislativo existe, las leyes de derecho de autor y de copyright. Podría haber un uso más eficiente. Podría el Estado hacer que, por ejemplo, las plataformas extranjeras no puedan aprovecharse del no uso de los derechos patrimoniales, de los derechos de autor de argentinos, y que tengan que compensar, por ejemplo, al Estado, que no se puedan llevar eso de manera gratuita, que perciba algún ente estatal algún monto por reproducción, eso por un lado. Por otro, ¿qué es lo que tendría que hacer uno, por ejemplo, si van a reproducir la clase, ¿no? Para retomar el ejemplo que daba, o el video en YouTube. Bueno, tener una licencia, tener un contrato que estipule un pago por uso, o un pago asociado al lucro que obtiene la otra parte, ¿no? Hay convenios tipo de estas cuestiones, aunque apostaría que en la mayoría de los casos aquí no ocurrió eso cuando ustedes han firmado contratos. Pero bueno, hay ahí una cuestión sindical, un tema en el que me gusta insistir bastante, es que los sindicatos no están preparados para lidiar con la regulación del conocimiento, están preparados para luchar contra la explotación por enajenación, para decir, muchachos, no trabajemos, hagamos paro, no trabajemos tantas horas, pero no para lidiar con la explotación de los conocimientos, con la reproducción de los conocimientos, para decir, mirá, si van a reproducir tu clase te tienen que garpar por cada vez que la usan.
Si van a generar un lucro, porque la van a reproducir un montón de veces, tienen que pagar por cada copia, ¿no? Entonces, hay un marco jurídico, hay una ley, hay contratos que se pueden tener, licencias que se pueden obtener para mejorar la situación de trabajadores y trabajadoras, hace falta difusión de información y hace falta representantes de los trabajadores y las trabajadoras que lo hagan valer. Eso respecto a la explotación por reproducción. Respecto a la explotación por atención, es decir, por los datos y por inocularnos cosas, ahí necesitamos más regulaciones. Uno de los temas que se discuten, que seguramente se discutió ya en este espacio, es la titularidad de los datos, ¿no? Para asestarte flujos de publicidad, se basan en tus datos. Pero para eso los están tomando de manera impaga. Entonces, hay distintas propuestas. Una es, por ejemplo, la de Jaron Lanier, que es que cada usuario tenga titularidad sobre sus datos. Que vos tengas como una billetera de datos y que vos hagas clic cada vez que tus datos los va a tener una aplicación y que cada vez que esa aplicación los monetiza, vos cobres un porcentaje ínfimo, muy pequeño, pero que quede claro que vos recibís una compensación por la utilización de tus datos. Otra opción es que tus datos, si los usa una compañía, estén disponibles de manera pública y que no los use solo una compañía, sino que los pueda utilizar el Estado, los pueda utilizar el público en general, es decir, que se vuelvan un bien público. Las dos opciones son muy debatidas, pero hay, quiero decir, bastante espacio y debate sobre cómo regular los datos que son el combustible de la explotación por atención. Creo que esa era la pregunta, ¿no? ¿O me estoy olvidando de algo? Era sobre esas dos, sobre explotación por reproducción y por atención. Buenísimo. Muchas gracias por la pregunta. Continuamos con la pregunta de Beatriz y después vamos para las manos levantadas. Beatriz nos dice, ¿podrías ampliar el tema de neutralidad de la red? Sí, claro. Pero no sé, preguntémosle, Beatriz, no te veo, pero contame si conocés qué es la neutralidad de la red, o sea, si les cuento algo de eso o solo contar la propuesta que quería hacer sobre el tema. La propuesta, perfecto. La idea de que hay la visión tradicional de neutralidad de la red, digamos, no intervenir sobre los flujos que circulan por Internet, tiene detrás un concepto típicamente liberal. ¿Por qué liberal? Porque supone que cada actor está en igualdad de condiciones y si no se producen intervenciones ajenas, los intercambios son equitativos. Sin embargo, lo que encontramos cuando vemos algunos datos de cómo funciona Internet en un contexto legal de neutralidad de la red, tal y como lo propuso Tim Wu primero, y cómo lo adoptó Google, y cómo lo adoptó el Partido Demócrata después, es que no somos iguales todos los actores en Internet. Resulta que hay algunos actores como Netflix o como Google que empujan sus contenidos con CDNs y diversos mecanismos técnicos que hacen que vaya mucho más rápido que los de una productora de Oncativo Córdoba. No estamos en un plano de igualdad, estamos en un terreno de juego muy desnivelado. Llamarle neutralidad a mantener esas reglas es la misma neutralidad que la del mercado. La idea de que, bueno, cada uno va a vender aquello que puede en el mercado de trabajo. Y bueno, estamos todos en la misma, ¿no? Resulta que hay algunos que son propietarios, otros no son propietarios de nada, ¿no? Uy, perdón, ahora que digo esto me acuerdo de algo súper importante que había quedado en una pregunta de, creo que era Ignacio. Perdón, Beatriz, bancame un cachito que quiero decir algo que era súper importante. Creo que era Ignacio que había preguntado por el tema de las clases. Y me quedó eso re pendiente. Ahora después, junto con el de piratería, quiero pasar una propuesta de cómo pensar las clases en base a esta teoría de la explotación, ¿no? Pero muy sucintamente, la idea es que hay actores que son propietarios de recursos intensivos en materia y energía y otros que son propietarios de recursos intensivos en conocimiento. Esa combinación, y hay 3 tipos de acceso, esa combinación da 9 clases, ¿no? Hay capitalistas cognitivos, hay capitalistas físicos y son 9 tipos de clases sociales. Eso respecto de cómo pensar las clases desde esa teoría de la explotación. Después mando ahí un paper sobre eso que escribimos con una colega, Guillermina Yance.
vuelvo ahora a lo de neutralidad de la red. En ese caso, esa situación de falsa equidad del mercado se reproduce en Internet. Resulta que hay actores que pueden empujar sus contenidos mucho más que otros. Resulta además que acá la velocidad de subida de contenidos es mucho más lenta que en Singapur. Y que consecuentemente los actores que estamos acá se dice, sí, todos pueden emitir y todos pueden escuchar. Bueno, más o menos. Nosotros tenemos un ancho de banda que es muchísimo más lento para cargar que para descargar, con lo cual tendemos a ser más receptores que emisores, en parte, ¿no? Si queremos emitir, si ustedes tratan de subir un video a YouTube, por ejemplo, van a ver que es más difícil que consumirlo, ¿no? Tardás un buen rato. Entonces, la propuesta de una neutralidad de la red desarrollista supone nivelar el terreno de juego. Supone una forma de neutralidad que haga, que empuje, que los actores, típicamente los que mencionaba antes, las plataformas cooperativas, las plataformas estatales, la esfera no comercial, digamos, las Wikipedias argentinas, por ejemplo, o del mundo, tengan una velocidad superior a las de los actores con fines de lucro. O terminen teniendo, mejor dicho, una velocidad equivalente cuando uno considera todas las variables. Pero digamos, no intervenir y permitir que funcionen los CDNs y otros mecanismos, digamos, de poner servidores cerca de las distintas ciudades, genera un terreno de juego desnivelado. Eso no es neutral, por más que eso reciba el nombre de neutralidad de la red. Entonces, después también les paso, si quieren, un paper que escribimos con Bernadette Califano sobre esto, que está en un libro relativamente mainstream, digamos, de mitos de Internet, pero, digamos, los incentivo fuertemente a no creer que hay neutralidad de la red cuando se dice que Internet funciona de acuerdo a, comillas, la neutralidad de la red. Neutralidad de la red es una categoría que ayuda al funcionamiento de empresas como Google y no necesariamente a países como el nuestro, ¿no? Eso no quiere decir que la alternativa, es decir, la no neutralidad, que es la agenda de los titulares de la infraestructura, de AT&T, de Level 3, digamos, de los dueños de los cables submarinos, sea una agenda progresiva. No, lo que necesitamos es una tercera posición, si me permiten la metáfora nacional y popular, que reivindique cierta forma de desarrollismo, de neutralidad de la red, que contribuya con un desarrollo soberano, autónomo, en favor de los actores locales y no de grandes corporaciones transnacionales, sean estas del nivel del software o sean estas del nivel de la infraestructura. Perfecto. Daniel, no sé si solucionaste el tema del micrófono, si querés seguir vos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Mariana, te doy un tema, te hago un planteo que sucedió la semana pasada. La Cámara Civil propuso poner en práctica una inteligencia artificial que pueda resolver ciertos temas de sucesiones, un trámite rápido para hacer una sucesión. El sindicato obviamente se puso de punta porque vio que empezaba una embestida contra el sindicato y lo tomó obviamente como una cuestión, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la inteligencia artificial aplicado a estos temas? Buenísima la pregunta, Daniel, re interesante. A ver. No sé si conoces. Se me perdió lo último, pero creo que entiendo. Lo primero que hay que decir ahí es, no hablemos, o si querés hablamos del caso, pero primero hablemos de la cuestión general y después de la cuestión específica. La cuestión general, la primera cuestión general respecto de la inteligencia artificial es quién es el dueño. ¿Quién se queda con los beneficios que genera la inteligencia artificial? No se puede discutir la inteligencia artificial sin incluir esto en el debate. Más precisamente, ¿quién es el titular de los derechos? En la Argentina, el software está protegido por derecho de autor, no por patentes. Entonces, ¿quién es? Supongamos que es una inteligencia. Lo primero que yo preguntaría ¿es una inteligencia artificial argentina? ¿De quién es? ¿Es del Estado? ¿Es de un sindicato? ¿Es de un trabajador? ¿Es de una cooperativa? ¿O es de una empresa grande? Supongamos, como es el caso mayoritario, que es una inteligencia artificial
de una gran corporación transnacional. Supongamos, ahora después vamos a la cuestión específica de este caso, pero digo, para pensar en general, supongamos que es una inteligencia artificial de IBM. Bueno, eso no es lo mismo que si es una inteligencia artificial de la lista sindical opuesta a aquella que viene detentando el sindicato hace 25 años. ¿No? No es lo mismo, no es todo lo mismo. Entonces, como en muchos de estos temas no se trata de tecnología es buena, tecnología es mala. Se trata de entender quién se queda la riqueza que se genera. Primero, cómo se generó, y segundo, quién se queda con los beneficios. ¿No? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es cómo se va a utilizar. Porque podría ser, esa pregunta parece muy sofisticada respecto a la inteligencia artificial, pero lo mismo ocurre con cualquier introducción de tecnología en un proceso de trabajo, ¿no? Genera quizás dispensa la no necesariedad de cierto tipo de trabajo. Bueno, el asunto es que, ¿qué va a pasar con ese excedente? Si ese excedente es para que los trabajadores y trabajadoras estén mejor por el mismo sueldo, tal vez está bueno. Si es para que los trabajadores y trabajadoras tengan una situación más aliviada en una tarea rutinaria y detestable, bueno, tal vez están más contentos y más contentas, ¿no? Si es para rajar trabajadores y trabajadoras, depende de quién se va a quedar, esto que decía antes, los beneficios. Vamos al ejemplo, déjame poner un ejemplo más polémico que este, creo. Y retomando lo que decía, supongamos que no en una universidad privada, como yo les decía antes, sino en una universidad pública, que supongamos que en las universidades públicas hay poca plata, ¿no? Un supuesto razonable. Y que no hay guita para, no sé, que pibes y pibas de sectores populares tengan condiciones materiales dignas. Y supongamos que en vez de pagar el mismo curso de La riqueza de las naciones de Adam Smith, bueno, ahora podemos ponerlo que esté automatizado. Entonces va a haber un trabajador menos, pero le va a llegar a muchos pibes y pibas que antes no podían tener ese curso. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Ahí no hay un lucro que se está quedando en la universidad, sino que otra parte de la sociedad accede a más conocimiento público. Para llevarlo ahora al terreno judicial un poco más cercano. Supongamos que esto, que uno tuviera el estudio, la posta, la creencia de que efectivamente mejore el acceso a la justicia de los sectores populares. Frente a, y que sí, y que es un escenario malo para los trabajadores y trabajadoras, ¿cómo cree el sindicato? Bueno, discutámoslo. No me parece que haya que tomar una decisión lineal. Entonces, lo que diría es, veamos quién se queda los beneficios, quién es el titular del software, del algoritmo, etcétera, quién se queda con quién lo vende, que lo produjo, y después veamos quién va a recoger los beneficios, ¿no? Me parece que depende un poco de eso el juicio sobre estas cuestiones. En ningún caso diría en automático inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no. Me parece que las dos posturas son desafortunadas, ¿no? Tienen poca base empírica. Ahora, lo otro que hay que ver, tercera y última cuestión, y con esto cierro, es si la inteligencia artificial funciona o no. Porque a veces se da mucho de estos debates, qué sé yo, y después no anda ni a palo, ¿no? Entonces uno se mata con el debate y después no reemplaza mucho al trabajo, no anda. Hay muchas dificultades de este tipo. Pero en el caso abstracto, en el caso teórico de que esto sí funcione, diría que tenemos que considerar estos elementos. Lo cual no quita que sea necesaria cierta regulación general de la inteligencia artificial, tanto en términos de propiedad intelectual como en términos de legislación del trabajo. Este es un caso muy especial porque es la UTN con el gobierno de la ciudad, con el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene un programa puesto en la Fiscalía de Capital que se llama Prometeo, que resuelve el 95% de los temas en tiempo penal. O sea que está aprobado y es UTN, o sea. Bueno, por eso, ahí hay que ver, yo no me atrevo a hablar del particular, querría ver como los estudios, ¿no? Una serie de cosas. Pero en principio, efectivamente, como vos decís, eso sugiere algunas definiciones particulares, ¿no? Pero Gracias. bueno, no, gracias a vos.
Bueno, continuamos con la ronda de preguntas. Viendo que hay 8 preguntas en el chat, vamos a cerrar por acá las preguntas, así llegamos a tiempo a hacer un cierre de los encuentros del círculo. Así que vamos con la siguiente, que es de Mariana Fernández, y dice, ¿podrías desarrollar un poco más cuáles son las condiciones de posibilidad de plataformas públicas, dados los efectos de red y la tendencia a la monopolización? ¿Pueden en ese marco competir con plataformas privadas u ofrecer otra cosa, atender segmentos o mercados diferentes? Sí, empiezo por el final. Claramente sí. Tenemos segmentos distintos, segmentos que no están atendidos, pero sobre todo tenemos identidades dentro de los mismos sujetos o aspectos identitarios que no están atendidos, ¿no? A vos te interpelan las plataformas con fines de lucro como consumidora. Te interpelan en aquello que les sirve para obtener un lucro. En cualquier aspecto de tu identidad, de tu personalidad, de tu deseo, que sirva para obtener un lucro. Lo que necesitamos son plataformas que te interpelen en otros aspectos, ¿no? Diría en el no lucro, en el aspecto identitario asociado con el no lucro. Respecto de las condiciones de posibilidad, en un escenario de externalidades de redes y de tendencia al monopolio, no sé exactamente cómo lo había dicho, lo primero es concebir la posibilidad, o sea, rechazar esta idea de realismo capitalista, de que no se puede hacer otra cosa. Rechazarlo desde la evidencia empírica, no desde la utopía, ¿no? Sino, bueno, mira, Wikipedia hace eso, y muchas otras plataformas, les mostré ahí algunos ejemplos, pero hay muchísimas más, lo han hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, ahí depende, en mi opinión apresurada, en cada uno de los 3 tipos de plataformas, ¿no? Yo no sé si cuando decías públicas te referís a las no comerciales o particularmente a las estatales. Si hablamos de las estatales, yo creo que ahí lo que necesitamos, o uno de los elementos claves, que es algo muy difícil particularmente en la Argentina, es plataformas que tengan cierta autonomía relativa de los gobiernos. Plataforma, ejemplo, la BBC en Inglaterra, lo habrán visto todo el tiempo cuando aparece, que tiene una plataforma propia, etc. Plataformas que no sigan los vaivenes inmediatos. Lo público requiere cierta trascendencia de la dinámica coyuntural inmediata para construir a mediano y largo plazo. Esto en la Argentina nos cuesta muchísimo con cualquier cosa, no digo que sea fácil, pero ese es un elemento muy importante para pensar plataformas públicas. Lo otro que se requiere, muy importante, diría más difícil, me quiero concentrar en esto, hay muchas cosas para decir, pero me quiero concentrar en esto que es quizás lo más difícil y quizás lo menos conocido. Lo cuento desde una experiencia de gestión que estoy haciendo hace casi 2 años. Lo más difícil en plataforma del Estado es la coordinación de los distintos agentes estatales. No es la falta de plata, no es la cantidad de usuarios, es la coordinación de distintos agentes estatales. Hay muchos agentes estatales que quieren hacer cada uno su plataforma, simplificando un poco, cada uno su plataforma. Y hay mucha gente haciendo lo mismo de manera reiterada. Ese es el problema, en mi opinión, principal para poder tener desde el Estado plataformas de este tipo, ¿no? Hacer confluir en agendas similares a actores que, paradójicamente, piensan lo mismo. No es que unos quieren hacer Netflix y los otros quieren hacer YouTube. No, que quieren cosas en el mismo modelo de negocios, el mismo modelo de funcionamiento, etcétera, pero que sin embargo quizás no saben que otro está haciendo lo mismo o algo muy parecido. Entonces hay problemas de coordinación entre los agentes. Eso me parece que es una cuestión fundamental. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, solución de máxima. Creo que tendría que haber en la Argentina, como hay en otros países, un ministerio de tecnologías digitales, de, como le quieran llamar, digitalización, del conocimiento, recibe distintos nombres en Estonia, en China, en Corea, etc. Pero en Argentina no tenemos nada parecido. Estos temas están divididos en distintas carteras ministeriales, y ni que hablar cuando uno va a nivel provincial, y creo que ese es un problema de ayuda a esto en la descoordinación de los agentes que tienen voluntades similares. Entonces creo que parte de la agenda, algo que me parece importante mencionar, es eso, es que tenga nivel ministerial
el conjunto de problemáticas digitales. Cuando uno estudia, digo, en nuestro caso, un equipo que elaboramos hace, no sé, 15 años temas de tecnología digital, y algunos temas dialogaban con el Ministerio de Educación, otros con planificación, lo que era antes planificación, ahora es obras públicas, otros con ciencia y tecnología, otros con trabajo. Entonces, de repente tenés un montón de actores distintos que no articulan con facilidad entre sí. Necesitamos una instancia organizada. Tenemos algunos pasos en ese sentido, que en jefatura de gabinete, tenemos esto de innovación pública, a nivel secretaría, es un progreso, pero estamos lejos todavía de tenerlo como en otros países. No estoy diciendo algo utópico, centralizado. Ese me parece es un obstáculo importante. Respecto de, yo no sé si la cuestión pública refería a, preguntaba antes, a la cuestión solo estatal o también a las cooperativas y a las de la producción no estatal. En términos de las, hago una mención, solamente un comentario respecto de las otras dos cuestiones. Uno de los obstáculos en esas otras dos cuestiones sí es la plata. Cómo sostener, ¿no? Una cooperativa de esto, y sobre todo esferas de producción entre pares no estatales. Y para eso lo que hay que hacer es lo que señalaba antes. Los impuestos y los recursos que se captan de las plataformas con fines de lucro, redireccionarlos a un fondo que vaya a subsidiar estas plataformas sin fines de lucro, ¿no? ¿Cómo se certifica? Bueno, estoy contando todo un programa un poco apresurado, pero digamos, que este ministerio o este organismo estatal certifique que esa plataforma cumple una serie de requisitos, ¿no? Y que mediante eso pueda acceder a un fondo, un subsidio que permita esa producción de contenidos, etcétera, de un modo relativamente parejo, incluyendo esta cuestión que mencionamos antes de una neutralidad de la red desarrollista. Pero nada, eso muy sucintamente, se me hizo un poco larga esta respuesta y no vamos a llegar con el horario sino las otras. Después, si querés, la seguimos, creo que era Beatriz, o no me acuerdo. Mariana. Mariana, muchas gracias, Mariana. Bueno, continuamos con Leandro González. Dice, parece difícil reducir asimetrías en el capitalismo de plataformas sin una regulación global o supranacional. ¿Qué propuestas actuales te parecen como más interesantes? Sí, completamente de acuerdo. El asunto ahí es, o sea, el razonamiento detrás de lo que dice Leandro, creo es, tenemos un ente global, necesitamos regulaciones globales, ¿no? Ponés impuestos en un país y te van al otro, es algo bien conocido, Europa liga con Estados Unidos con estos temas, con China ni que hablar, está clarísimo. El asunto es que desde los orígenes de Internet hasta ahora, ningún país logra que Estados Unidos suelte la maneja. Sigue siendo Internet regulada en última instancia por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, digo, esto es quizás algo conocido, pero si no, les dejo la inquietud. ¿Quién gobierna Internet? No está en la ONU, no está en la OMC, no está en ningún lado de ese tipo, ¿no? Hay algunas conferencias que se hacen cada tanto para darle recomendaciones a un grupo que en realidad es una ONG, básicamente manejada por los Estados Unidos, que es la que termina asignando los DNS, los nombres de dominio, etc. Entonces, no es muy fácil, si no se logra con Internet, digamos, con la parte no comercial, lograrlo con estas cuestiones más generales. Ahora, ¿habría que hacerlo? Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, primero impulsando regulaciones a nivel nacional, en conjunto impulsando regulaciones a nivel regional, ¿no? Y luego presionando los foros internacionales por regulaciones a nivel global. En algunos aspectos se está logrando, les contaría algo sobre ciencia abierta, digamos, se aprobó hace poquito en la UNESCO una recomendación muy interesante en términos de favorecer una forma de acceso abierto que le interesa a América Latina en contra de algo que viene promoviendo Europa en favor de estas grandes empresas, grandes editoriales con fines de lucro. Entonces, hay espacios para disputar estas cuestiones, para dar la batalla, pero hay que darla a la vez en el nivel local, regional e internacional, ¿no? Esa sería mi respuesta muy resumida. Bien. Débora nos dice, ¿encuentra usted una tensión, contradicción entre las sentencias que reconocen un vínculo de dependencia laboral, por ejemplo, entre plataforma, que no sería mero intermediario y sujeto, y las que consideran a la plataforma como mero intermediario, por ejemplo, en materia de derecho patrimonial privado? Pensando en que comparten muchos términos y condiciones y no merecen la misma respuesta en términos de responsabilidad civil. Sí, esa es una cuestión que ha sido señalada reiteradamente. Las plataformas, digo para el resto, que quizás no conozca esto,
Las plataformas tipo Rappi dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con el laburante, qué sé yo, y hay otras que son las que se quedan con los derechos de autor, qué sé yo, y dicen, sí, nosotros somos los dueños de esos contenidos, ¿no? Entonces sí hay una inconsistencia en la argumentación. No obstante, o sea, para no quedarnos solo con esta cuestión en la que todos vamos a estar de acuerdo, querría decir algo un poquito distinto, que es el argumento político de tratar de subsumir las plataformas, sobre todo de trabajo, incluso, pero también las plataformas de vínculos, las otras, a las ideas regulatorias del siglo XX, por ejemplo, mediante derecho de trabajo, no va a funcionar en el largo plazo. Esta es mi mirada política. Es decir, estas plataformas se van a encontrar el modo de explotar a trabajadores y trabajadoras buscando nuevas regulaciones. Van a presionar para modificar las legislaciones laborales. Es decir, lo que necesitamos, me parece a mí, no es solamente mostrar que esas plataformas violan las leyes de trabajo del siglo XX, violan derechos de trabajadores y trabajadoras, que es cierto, sino que necesitamos legislaciones que las contemplen específicamente, que contemplen el funcionamiento de los algoritmos, particularmente de los transnacionales, etcétera, ¿no? No tratar de meterlos en el lecho de propuesto de legislaciones antiguas, porque se nos van a escapar de ahí. Muchas veces la gente formada en el periodo industrial quiere meter en esta etapa, en el capitalismo informacional, la lógica de ese periodo previo a la actual. Lo vemos en la escuela, lo vemos en el Estado, lo vemos en la legislación de trabajo. Diría que eso no va a funcionar en el largo plazo. Puede haber victorias parciales, nos vamos a poner contentos unos días, un par de años, pero en el largo plazo esas plataformas van a trascender. Digo, no la quiero hacer muy larga, pero habrán leído, supongo, esto de que en España las obligan a que garpen algunos derechos laborales, qué sé yo, las plataformas entonces caen las acciones porque no les va a funcionar el modelo de negocio. Perfecto, funciona la legislación laboral. No tanto. Cada vez más, por ejemplo, el sector de software y servicios informáticos en la Argentina y en otros lugares del mundo deja de tener existencia local y es gente laburando a través de plataformas que cobra en bitcoins o que cobra de alguna otra manera y no está contemplada ni medida ni en ningún lado, ¿no? No son los pibes de Rappi que ves todos los días, sino una economía no medida, una economía sumergida, muy importante que ni siquiera está estudiada. Entonces, me parece que necesitamos repensar cómo medir y cómo legislar en relación a este periodo de capitalismo digital, al capitalismo informacional, y no nos va a alcanzar con extender. Dicho esto, ¿son contradictorios los argumentos de las plataformas? Claro que lo son, pero eso no los va a hacer caer en el mediano plazo. Eso es lo que creo yo, ¿no? Creo que esa inconsistencia no los va a hacer caer porque tienen tanto poder que tuercen la ley a su favor. Esa es mi impresión en este sentido. Seguimos con algunas recomendaciones bibliográficas. Helmut dice si podés recomendar algunos autores que critiquen la economía del libre mercado o esa idea de neutralidad de mercado, y alguno lo ubica en el capitalismo cognitivo y algorítmico. Y después Beatriz pide si podrías enviar el paper de Bernadette. Sí, a ver, no sé si entiendo la de Helmut. Autores que recomiendan la economía del libre mercado. Que critiquen. Bueno, por eso, pero diría Marx. No sé si te referís a eso o a algo vinculado a neutralidad de la red o a... Quizás, Helmut, si podés especificar un poco eso. De autores de capitalismo cognitivo, dos que mencioné que recomiendo son Boutin, Ian Mulier-Boutin. Tiene un libro que se llama Cognitive Capitalism, no está en castellano, hay algunos fragmentos traducidos. Es como lo más sistemático en términos de capitalismo cognitivo. Y después Carlo Bercellone, que tiene un libro editado por Prometeo, que tradujo o editó, compiló Pablo Míguez, quizás muchos conocerán, que es muy, muy recomendable. Esos son como dos clásicos. Hay muchos textos de esta corriente, también de Fumagalli y demás. Es una mirada particular, pero no sé si estoy entendiendo bien. De algorítmico, o sea, están los textos de capitalismo de vigilancia de Georgiana Zuboff, también un clásico, el de Zizek, Capitalismo de plataformas, y otros más recientes, con Williams y otros autores. Hay como mucho, ¿no? Que necesitaría algo más específico. Respecto de lo del texto, sí, después comparto, les mando por mail, la verdad que no me sale hablar y escribir a la vez. Lo intenté hace un rato y casi mando cualquier cosa.
Después les comparto por el mail al observatorio varios de estos textos que les pueden servir. También querría recomendarles, no me sale el nombre, la revista Fibra, por ejemplo, es una revista de divulgación que sacó varios textos sobre neutralidad de la red, debates que son interesantes. Hay uno de un alemán que se llama Smith, pero bueno, les mando todo juntito en un mail, me parece que va a ser más práctico. Perfecto. Y vamos con una de las últimas de Selene, que dice, buenas tardes a todos. Mariano, ¿cómo se mediría el plusvalor en una teoría donde el trabajo no tenga la centralidad? Esto en sentido de que en el marxismo la plusvalía es el valor del trabajo no pago. Está buenísima la pregunta. Lo primero que hay que decir es que en el marxismo no se mide tan fácil el plusvalor, ¿no? Hay ahí como todo un debate entre los que miden y los que no miden, pero en líneas generales, más allá de la idea de que es en horas, es en tiempo de trabajo, cuando vos querés medir en la economía, aparece todo el llamado debate sobre la transformación, ¿no? El valor en precios de producción. Entonces, te diría que las corrientes más sistemáticas del marxismo ahora no consideran que se pueda medir realmente el valor, porque no se reduce, no se puede transformar en precios, en dinero, etc. Entonces, no es que en la teoría del valor trabajo está resuelto el tema de la medida, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, la pregunta es muy, muy adecuada. ¿Cómo se hace para medir algo que uno piensa en horas? ¿Cómo se hace para medir el conocimiento? Si querés, ¿no? Sería la pregunta. Uno de los elementos ahí es, yo estoy usando el término conocimiento en un sentido, habría que hablar un rato, pero se parece un poco a lo que la teoría de la información llama información, ¿no? A unidades, digamos, a entropía negativa, a organización. Y eso tiene medidas en la física que no son, digamos, que de hecho emergen y van tomando más vigor cuando la física trasciende la noción de tiempo como el elemento explicativo fundamental o como variable crucial, ¿no? Habría que hablar un poco sobre esto. Creo que no nos va a dar el tiempo, pero mi respuesta simple, entonces, esos dos elementos, la verdad que la pregunta está buenísima, no hay una solución así, pero digo, tampoco hay esa solución en términos de medida del marxismo. Lo que te puedo decir es que tratamos de arrimarle el bochín con la diferencia entre los ingresos y los egresos, tratar de descontar la energía. En alguna, ¿cómo se mide esto? Intento una explicación un poquito más larga, a ver si me sale breve. Hay una noción que es la de función de producción. Uno dice el ingreso es igual a una combinación de factores de producción. Los factores tradicionales son trabajo, tierra y capital, ¿no? Tierra, trabajo y capital, luego se le agrega en los años 50 una A de Solow, que es algo así como el progreso técnico, que es lo que explica más o menos la mitad de la riqueza. Y digamos que uno puede descomponer trabajo, recursos naturales y capital en conocimiento, materia y energía, o conocimiento y energía, simplificámoslo un poco, ¿no? El trabajo, como les decía antes, es una combinación de energía y el trabajo es una combinación de conocimiento y energía. El capital es una combinación de energía y materia. Los recursos naturales son también materia y energía. Se descomponen en esos ingredientes. Haciendo eso y utilizando unas ecuaciones que se llaman Clems de medición de oferta de energía y de materia, uno puede despejar el valor del conocimiento. O sea, vos sabés cuánto es el ingreso, cuánta plata se genera, vos sabés cuánto es la energía, cuánto es la materia, lo otro es conocimiento, ¿no? Esta es una respuesta también un poco rápida. Es algo que hay que elaborar más, no digo que esté para nada resuelto, pero va por ese lado la propuesta que a mí me parece interesante. Gracias igual por la pregunta, también me parece una pregunta fundamental. Y finalizamos con dos preguntas de Helmut, las voy a unir así podemos responder las dos. La primera dice, ¿crees que la noción del neoliberalismo puede no dar cuenta de la realidad actual? ¿Crees que la idea de capitalismo cognitivo o algorítmico sí lo hace? ¿Por qué?
Y la segunda es, ¿cómo crees que se puede pensar el problema del gasto del Estado y la deuda externa en este contexto que planteas? A ver, son varias preguntas. Ayúdame, Denise, a ver si las recuerdo bien. La Dale. primera es si el concepto de neoliberalismo no puede servir para entender esta época. Sí. Ok. No, ¿Qué? la verdad, yo ¿Y creo si que... lo hace el capitalismo cognitivo o el algorítmico? O sea, son dos conceptos distintos. Yo quiero decir, no sé si son equiparables. Yo creo que el neoliberalismo no es un concepto particularmente útil para entender lo que ocurre en esta etapa. Para entenderlo en términos, no sé si decir, académicos, ¿no? Neoliberalismo sirve muchísimo para mostrar la continuidad entre las propuestas políticas que particularmente tomaron vigor desde mediados de los años 70 en algunos países, del consenso de Washington en el 91 en otros, pero que no da cuenta de la especificidad digital de los modelos de negocio de la presente etapa, ¿no? Y de un conjunto amplio de relaciones. Sirve para mostrar algunas cosas, otras no. Creo que es un error, o sea, en términos políticos yo creo que tiene limitaciones muy importantes y especialmente que quedó anclada en un periodo y ahora estamos en otro. Surgió en un periodo en el que se combatía contra, o algunos combatíamos contra, en la Argentina su manifestación fue el menemismo o esa década, pero que los procesos posteriores, que algunos se intenta unir o amalgamar a eso, no terminan de dar cuenta de esa situación. Lo que ocurre con Trump o con Bolsonaro o con otros procesos en el mundo, me parece que no se entiende bien con conceptos como el neoliberalismo en modo alguno. Respecto al capitalismo cognitivo, me parece que hay un montón de aspectos interesantes, o sea, recomiendo leer esas cuestiones. Me parece también que hay límites en esa noción. Algunas las mencioné, las resumo ahora. La primera es la idea de que el conocimiento solo es importante en la presente etapa. El conocimiento fue importante en todas las etapas del capitalismo. Un poco esta idea de que lo que genera valor en todo el capitalismo es el conocimiento, apunta en ese sentido. Lo peculiar de esta etapa es qué tipos de conocimiento, específicamente el asociado con la información digital y la tecnología digital, es el más importante en esta etapa. Pero estoy simplificando mucho una discusión larga. La otra cuestión es que el capitalismo cognitivo es hijo de esta perspectiva que enfatiza la noción de trabajo y no deja mucho lugar para estas perspectivas que dialogan con la crisis del ecosistema, con las perspectivas feministas y sobre todo con las perspectivas poshumanistas, con la inteligencia artificial, algoritmos, etc. Me parece que necesitamos algo que trascienda a esos elementos muy anclados en la centralidad, en cierto egocentrismo o cierto humanocentrismo, que es muy importante en esta etapa. Y respecto del capitalismo algorítmico, depende que se entienda, depende cuál sea la definición de ese concepto, ¿no? Hay distintas miradas. Yo creo que no alcanza con entender la idea de algoritmo, me parece que hay otros elementos dando vueltas, y que la piedra angular es la digitalización o el capitalismo informacional. Pero hay que ver cómo se define capitalismo algorítmico en cada caso para ver si estamos hablando de lo mismo o de otra cosa. Bueno, eso muy resumidamente y gracias, Helmut, por la pregunta. Estás muteada, Denise. Bueno, tenía que pasar al final. No, les decía que hasta acá llegamos con las preguntas, que si querían ustedes, Marco y Pablo, dar un cierre a este encuentro, adelante. Muy, muy, muy resumido, porque ya estamos sobre la hora. Simplemente agradecer nuevamente a Mariano. La charla me parece espectacular. Tengo un trillón de preguntas para hacerte que no quise hacerte porque daba para seguir el debate, pero te las voy a mandar por mail. La verdad que resultó muy bueno el encuentro, muy enriquecedor, se dio el debate. Como siempre, la dinámica continuó como hasta ahora y nada, reafirma lo que dijimos al principio en la apertura. Estamos muy felices y muy contentos de todo este ciclo. Una pequeña postillita nomás, porque Marco, para darle lugar a Marco, ahí Manuel Frascaroli plantea que quisiera proponer que el observatorio pudiera compartir un listado de quienes asistimos al ciclo con los mails de contactos de todos para generar una interacción mayor. Yo no me animo a que planteemos compartir directamente los mails. Lo que sí les propongo es que le vamos a enviar un mail
a todas y a todos los que participaron desde el principio hasta ahora, para que quienes quieran dejar esos datos, para que los compartamos entre todas y todos, que se sumen, y entonces ahí armamos un listadito. La idea igual, Manuel, me parece espectacular, es justamente una de las propuestas de este espacio, es que podamos empezar a intercambiar trabajos, investigaciones, que nos podamos empezar a interrelacionar entre todas y todos. Así que bueno, si les parece, esa sería la propuesta. Y por mi parte, nada, dejarle un ratito a Marco, agradecerle nuevamente a todos y todos, y me gustó mucho este encuentro nuevamente. Bueno, tomo el micrófono 2 segundos entonces, buenas. Primero me sumo, Pablo, a la propuesta de Manuel, me parece buenísima la idea, que de hecho, como decía Pablo, es uno de los objetivos del observatorio. En todo caso, en esta semana también les vamos a enviar el formulario para que completen la asistencia al encuentro de hoy. Entonces, pues, si te parece, Pablo, Denise, en las próximas semanas podemos ir pensando nosotros cómo armar un nuevo formulario, como decías, Pablo, o cómo buscar la forma para que nos relacionemos y compartir esos mails. Sí, recuerden llenar el formulario nuevo para que después tengan la lista final de quienes participaron. Bueno, de mi parte, primero pedir disculpas porque entré en la segunda mitad, me tocó justo un acto académico hoy, así que, bueno, pude entrar en la segunda mitad, pero la verdad, Mariano, que la segunda parte que vi la respuesta a la pregunta está súper interesante. Felicitaciones por todo tu trabajo, la verdad que es admirable todo lo que estás haciendo en torno al tema. Y bueno, nada, súper interesante, agradecerte infinitamente por el tiempo, por la exposición, por todo. Y comentarles nada, la felicidad de haber cumplido este ciclo que hemos hecho. Hemos tenido unos cuantos encuentros, seguramente algunos de ustedes han estado en los encuentros anteriores. Y bueno, que se sumen al observatorio. No sé si han pasado ahí el link del observatorio. A Mariano también, invitarlo a seguir en contacto para el año que viene, para nuevas actividades que estamos planeando. Y bueno, nada, saludarlos, un abrazo y esperarlos el año que viene con las nuevas propuestas que puedan surgir. Gracias, Mariano. Un abrazo. Paso micrófono, no sé si Pablo querés agregar algo, Denise. No, nada, yo por mi parte no, Denise, no sé si vos querés agregar algo, y Mariano, no sé si vos querés agregar Mariano una también, palabra, y por si querés cerrar, invitarte Mariano. a vos también, Mariano, a seguir en contacto y a seguir trabajando juntas y juntos, porque nos parece que, bueno, es la mejor manera de potenciar estas investigaciones y todo lo que planteaste al final, que me pareció súper interesante, que es necesario meterlo en la cuestión pública, ¿no? Sí, aprovecho para volver a agradecerles. Felicitaciones a Marco, también entiendo que ha dado un paso en términos académicos muy importante. Y les dejé ahí un mail de contacto para quienes quieran seguir. Vieron cómo son estas cosas, uno empieza a hablar y no hay tiempo para la repregunta o para todo lo que quede pendiente, seguimos en contacto por ahí. Vuelvo a felicitarlos y felicitarlas por esta iniciativa del observatorio, la verdad que es muy importante, es muy valioso, son muy interesantes las preguntas que han hecho también y esperamos que durante el año que viene y los sucesivos sigan creciendo y sigamos compartiendo las discusiones sobre estos temas. Así que, de mi parte, muy agradecido nuevamente. Bueno, una última cosita así rápido, pues ya estamos sobre la hora. Bueno, reiterar el agradecimiento a Mariano, por supuesto, por la exposición de hoy, fue muy clara y disparó muchísimas preguntas. Gracias a todas, a todos y a todos ustedes por el intercambio que vinieron sosteniendo durante todos estos meses. Sabemos que es un tiempo, sigue siéndolo difícil, así que también esta presencia virtual es muy importante para todos y nos enriquece en las discusiones y en los debates. Así que muy, muy bienvenidos. Esperemos que nos encontremos el año que viene. No sabemos en qué tipo de formato, pero la idea es continuar con este espacio, seguir fortaleciéndolo lo más que podamos. Y recordarles por último que, bueno, el observatorio es, como habían dicho Pablo y Marco, un espacio colectivo en el cual pueden compartir sus producciones, sus reflexiones, algún tipo de nota que puedan llegar a querer compartir, con lo cual quedamos a disposición, tienen nuestros mails, nuestras redes, así que continuamos el contacto por estos medios. Bueno, sin más, buen fin de año, ojalá que lo puedan pasar lo mejor posible y muchas gracias por la participación.